Bienvenidos a una edición más de Personajes Geniales, programa producido por el Centro Ricardo Salinas Pliego y por ADN Noticias. En esta ocasión hablaremos de la primera mujer científica conocida por la historia. Hay muchas lagunas sobre ella, pero creo que es difícil encontrar una que tenga la presencia y que haya sido tan mencionada como Hipatia de Alejandría. Y para hablar de Hipatia, me acompaña como siempre mi querida Isabel Revuelta. ¿Cómo estás, Gerardo? Encantado de poder hablar de esta mujer, de la que sabemos muy poquito por las muchas citas que se hicieron de ella, pero de ella no hay ningún libro concreto, de ella no hay ninguna biografía concreta, es casi un ser espectral, pero la podemos reconstruir a través de muchos elementos que tenemos. Y es más, no sabemos ni en qué momento nació. Si nació en 335 o en 370 de nuestra era, porque sí sabemos que murió en 415. La pregunta es, ¿murió de 45 años o murió de 60 años? Entonces es una figura espectral, pero es un símbolo de una gran cantidad de cosas. Y además en esta maravilla de encontrar lo que la historia le debe, la historiografía le debe a lo que han hecho las mujeres, encontrar a esta científica en este momento tan temprano de la historia es muy reconfortante, porque entonces esta premisa de que las mujeres siempre han estado presentes es real. El tema es que la historia, la pluma, no ha puesto en ella, digamos, la atención debida, pero lo que sucede con ella es muy interesante. En esta Alejandría, en estos años que tú mencionas, es hija de un poeta, filósofo, Telón, un hombre que escribe, un hombre que pasa la historia, pero ella será lo que hace esta mujer, porque además se une, digamos, a una corriente que es completamente pagana, lo que hoy llamaríamos una persona liberal, un pensamiento liberal, no tiene este dogma religioso que tenían muchos otros, incluso por ello perderá la vida, pero lo que cultiva es ese conocimiento. Si es científica, lo que le importa es conocer, saber junto a su padre. Se viste con toga como los hombres, es una mujer que pasará a la historia de boca en boca, y es muy interesante cómo la recupera siglos después, por ejemplo, Voltaire, porque también se han hecho muchas novelas de su vida y es como novelesco el personaje. Como no hay tanta claridad de su vida, se tiende a no querer dar ese peso importante como una persona sabia, era una mujer con un gran conocimiento. Sabemos hay autores que hoy casi no nos dicen nada. Por ejemplo, el que nos dice Sócrates escolástico, es un hombre casi perdido, o Damasio, o Sinesio de Cirene. Pero todos estos grandes sabios que sí escribieron, de los que sí tenemos testimonios, hablan de ella con amplitud. ¿Sí? Incluso Juan de Nikkei, que era un loco copto fanático, que decía es una bruja, fue seductora, fue una hechicera, tergiversó todo, confundió a la gente. Bueno, pero hablan de ella y la ubican en un momento muy complicado de la historia, porque además de ser símbolo de la mujer científica, es también símbolo y emblema de un cambio de época, cuando el mundo clásico está desapareciendo y llega un nuevo paradigma. Sí, sí. Hay una película con Rachel Weisz que se llama Ágora, y esta película de Ágora nos presenta a la joven Hipatia entre esos dos mundos, el mundo que no se quiere perder, el mundo grecolatino, egipcio y el cristianismo, que está tomándolo todo. Está tomándolo todo, y lo que dijiste ahorita es muy interesante con respecto a que eran brujas. Claro, obviamente el pensamiento que después tenemos todo lo helenístico, lo clásico, lo romano, y después viene un periodo, no oscuro, pero sí un periodo de mucha religiosidad. Incluso en el mundo que le toca vivir a ella, el que una mujer tuviera tanto conocimiento, el que una mujer hablara públicamente, que diera clases, porque es profesora, es maestra, bueno, no profesora en nuestros términos actuales, pero da clases de lo que ella va investigando y del conocimiento que tiene. Por eso les llamaban brujas, porque no se esperaba que esas mujeres fueran tan poderosas con una llave que no es hechicería, es conocimiento, es ciencia, es saber, es cuestionarse. Hablábamos en el otro programa de Sócrates y de ese dialecto y de ese cuestionarnos todo. Pues Hipatia de Alejandría pasa a la historia justamente por eso, pero evidentemente no era su momento, evidentemente morirá justamente asesinada por todos aquellos que no estaban de acuerdo en que una mujer fuera pagana, en que una mujer fuera austera, en que una mujer se vistiera como un hombre, diera clases. Incluso se anima a decir Voltaire y muchos otros escritores
ya en este mundo de las luces, después de esa Edad Media y de ese llamado oscurantismo, de esa religiosidad rampante, podemos hablar que en el mundo de la Ilustración es recuperada porque se le atribuye la invención de un instrumento para medir los astros, del astrolabio. No se entendería mucho el tema de la navegación sin ese instrumento. Ahora, no tenemos una biografía a pie juntillas como para poder decir que fue ella la que lo inventa, pero si estás hablando de gente como los Ilustrados que recuperan ese conocimiento en ella, me parece que es un personaje que hay que recuperar. ¿Cuál es la aportación de Hipatia? Eso, ¿qué es lo que aporta? Hipatia no escribe libros, no hace investigaciones ella por sí misma, pero es la gran comentarista y la gran divulgadora de Euclides, de Diofanto, de Arquímedes, de Ptolomeo. Ella con gráficas, con ejemplos, facilita la enseñanza. Su visión es muy pedagógica. Euclides a veces era muy oscuro. Y ella pone ejemplos muy sencillitos para explicar a Euclides. Y la citan, como dice Euclides, pero como explica Hipatia. Diofanto en su aritmética, Ptolomeo en su visión de ese modelo heliocéntrico donde el Sol es el centro del universo. Bueno, ella va explicando, criticando, cuestionando, y eso la hace tan atractiva. Ahora, ella era discípula de Plotino. Plotino, como recuerdas, crea el neoplatonismo. El neoplatonismo busca la síntesis, el sincretismo de una gran cantidad de visiones, de religiones. Y dice el neoplatonismo, solo hay un ser, es el uno. Todos somos partes del uno, todos venimos del uno y todos vamos hacia el uno. Pero nuestra alma inmortal tiene que nutrirse de conocimiento para llegar a ese uno. Para ella el conocimiento no es un fin, es un medio, es lo que nos va a permitir llegar al uno. Pero los cristianos de esa época, que habían sido perseguidos en otra, es muy frecuente que pase, ¿no? Los perseguidos en una época... Qué raro, no pasa actualmente, ¿verdad? Exacto, los perseguidos en una época se vuelven horrorosos perseguidores, claro, y miserables, civiles y asesinos. Y, ay, es que nos perseguían y ahora nosotros vamos a perseguir y vamos a destruir un pueblo. Y eso hicieron los cristianos en el siglo III de nuestra era. Sí. Y Hipatia entonces, yo quiero el conocimiento. Y los cristianos dicen, no. Aquí hay un dogma. Tú tienes que creer esto y no cuestionar nada. Pero Hipatia cuestiona toda su vida. Totalmente, toda su vida. Y además pasó a la historia y la podemos recuperar actualmente si buscas en estos libros maravillosos ahorita, de estas biografías, las princesas rebeldes, todas estas brujas que ahora se llaman empoderadas y demás, que no es denostativo, sino todo lo contrario, sino de gran poder y de mucho conocimiento. Hipatia de Alejandría es la primera matemática, la primera científica mujer de la historia. Se atreve a comentar, porque sí es muy importante lo que hablas de difundir la obra de hombres, pero lo que hace ella, que es comentar elementos de la geometría, los elementos de Euclides, y lo que hace con Ptolomeo, hablar de estos hombres, decirles a estos hombres, yo voy a opinar de lo que escribieron estos hombres. ¡Qué maravilla! Es una maravilla. Y no solo opina, los corrige. Por eso, es maravilloso, porque eso de que te esté corrigiendo siempre el hombre, la verdad es cansado. Ella, inmediatamente en este momento de la historia, por eso es tan increíble que no tengamos esa miopía, porque muy tempranamente en esos procesos, en esos nombrazos que conocemos de esa historia, se olvidaron de mujeres como ella. Y me parece que era importante, cuando pones el tema sobre la mesa, digo, me parece muy bien hablar de Hipatia de Alejandría. Alejandría, siempre la tenemos en la referencia por la famosa biblioteca, por el Faro, en fin, el mundo de la antigüedad. Uno pensaría que estudiaba en libros. Estamos hablando cuando eran pergaminos, escritos, hechos rollito en este... o rollotes. O rollotes, pero claro, no era tan fácil dedicarte a ese conocimiento. Me parece fascinante. Claro, era criticada porque utilizaba un transporte que no era... digamos, para las mujeres, se subía a carruajes, usaba túnicas, manejaba su propio carro. Un personaje que, por lo que conocimos después en la historia, me parece interesante, la primera científica, la primera matemática. Y déjame volver a su ubicación. En el momento en que ella está enseñando, divulgando, corrigiendo estos grandes sabios, gobierna el imperio Teodosio. Y Teodosio es católico. Teodosio es un sucesor de Constantino. Y ya la religión es el cristianismo. Y Teodosio va a desaparecer todas las instituciones y todos los templos que no sean cristianos.
Punto. Esa es la misión de Teodosio. Cuando muere Teodosio, divide el imperio en dos, el imperio de Oriente y el imperio de Occidente. Va a quedar el imperio bizantino, deja a su hijo Arcadio, y a Honorio lo deja en Occidente. Pero Alejandría queda en el imperio bizantino. Bueno, y hay un patriarca que se llama Cirilo, que tiene todo el apoyo de Teodosio, y bueno, finalmente sus hijos también van a continuar la visión del papá, y Cirilo, que es un fanático, empieza a molestarse, va a expulsar a los judíos de Alejandría, va a criticar, va a ser cada vez más intolerante. Cirilo es un personaje horroroso, pero interesante. Y va a ser el que va a prohibir todo lo que sea conocer. Fíjate qué curioso, porque Cirilo fue canonizado por la Iglesia Católica. San Cirilo. Y hace poco el Papa Benedicto XVI dijo que era el gran defensor de la fe. Y este fue el hombre, sino que mandó matar a Hipatia, sí que mandó mensajes y toleró que la matara. No Claro. queremos brujas en esta ciudad. No, por supuesto, había bueno, tú lo mencionaste, Sócrates, el escolástico, él denuncia que fue asesinada porque tenían envidia de todo el conocimiento de esta mujer, porque tenían envidia de cómo se manejaba. Si vivió 40 años o vivió 60, eran lo suficientes como para darte cuenta que esta mujer cuestionaba, daba sus cuestionamientos y sus ideas las hacía públicas. Era una mujer que toma la vida pública y el conocimiento de una forma pública, y eso no le gusta obviamente a sus detractores, y es asesinada. Imagínate, por lo que, claro, esa intolerancia la vemos hoy incluso, la vemos todavía muy vigente, y en el mundo de las mujeres todavía más. Como buena neoplatónica, ella piensa que hay que tener y cultivar la abstinencia sexual, porque eso predica el neoplatonismo. Y hay una escena que se recrea que cuenta Sócrates escolástico en su historia escolástica, pero que más recrea la película. Algún alumno le dice: estoy enamorado de usted, maestra, quiero con usted. Y a la siguiente clase le lleva un pañuelo y le dice: mira, ten. Dice: ¿qué es esto? Es mi sangre menstrual. ¿Esto quieres? ¿Esto es el amor? Por el alumno se queda frío. Esto lo cuenta Sócrates escolástico y lo recrea la película Ágora de Rachel Weisz. Y ella rechaza esta visión, porque, repito, ella busca la perfección, el conocimiento, para unirse al uno, el Claro. uno, que es todo, que somos tú y yo y todos los que nos miran. Ciencia, filosofía, geometría, aritmética, astronomía, de todo ese conocimiento que estaba a flor de piel, y bueno, desafortunadamente no eran momentos ni para las mujeres ni para ese conocimiento, así que bueno, muere asesinada. Un personaje, Gerardo, que se nos está acabando el tiempo, pero para recuperar, para hablar de ella mucho tiempo más. Y solo hay que decir que cultivó todas las disciplinas conocidas en su época, salvo la medicina. Fue la única que no cultivó. Y hay que decir que no solamente es símbolo de la mujer científica y del cambio de época, también es símbolo de la intolerancia religiosa, Totalmente. de la intolerancia con el conocimiento, todo lo que implique saber. Y hay mucha gente que no quiere que se sepa. Hay que cerrar escuelas, universidades. La gente tiene que hacer lo que nosotros decimos que es lo correcto. Quiten universidades, quiten escuelas, reduzcan presupuesto. Bueno, yo creo que Hipatia saltaría, y es el símbolo de que eso no debe ocurrir en ningún lugar. Claro, cuestionarse, saber, el conocimiento. Ni brujas ni deleznables. Mujeres poderosas, mujeres cultas y mujeres preparadas. Personajes geniales. Personajes geniales. Se nos acabó el tiempo. Gracias a usted por acompañarnos y lo esperamos el próximo sábado a esta misma hora.